Aquí estamos con ustedes nuevamente, el doctor Villar para ustedes, su facilitador de siempre en este canal, un canal hecho para ustedes, para los estudiantes que ya están en la carrera de medicina, para los que están interesados en la carrera de medicina, para los profesionales que ya están graduados. Y bueno, en algo les puedo recordar algunos conceptos importantes, sobre todo de ciencias básicas y algunas patologías importantes. En el día de hoy, y siguiendo lo que le hemos prometido, vamos a hablar de lo que es el distrés respiratorio de recién nacido. Lógicamente, este es un tema que estoy seguro lo abordaría con mucha más profundidad un neonatólogo, un perinatólogo, que lógicamente cada día están con estos niños que nacen con un poquito de retraso en cuanto a su vida fetal o han nacido de forma prematura y no tienen los pulmones preparados totalmente para poder entrar en la vida extrauterina, enfrentarse a esto que es la respiración, a lo que es el milagro de la vida, the miracle of the life. Es un verdadero milagro el nacimiento de un niño, porque es un producto de una concepción que prácticamente creada prácticamente por la vida misma, por lo que es la concepción. Prácticamente es un milagro de Dios, y para unos, para otros no lo creen así, pero en realidad yo creo que es una cosa bella, es algo que nace, que viene de una madre y está durante 9 meses aproximadamente intrauterino. Y al nacer hace un cambio a una nueva forma de vida de respiración, que es prácticamente un verdadero milagro, como se los plasmo por acá. También llamado membrana hialina. Vamos a tocar algunos aspectos por qué se le llama también membrana hialina o membrana de cristal. ¿De dónde viene esto? Vamos a verlo un poquito de historia sobre esto y algunos conceptos importantes. En el día de hoy vamos a ver estos aspectos importantes. Nada, como siempre, a veces se los digo al final, hoy se los digo al principio. Todos los que ven mis temas, por favor, si creen que es de interés seguir recibiéndolos, deben suscribirse. Si creen que les debe avisar para no perdérselos, le dan a la campanita y donde dice todas, para que le lleguen todas las notificaciones. Así que seguimos con ustedes. Fíjense que vamos a ver en el día de hoy algunas cosas importantes como aspectos históricos de la enfermedad llamada membrana hialina o distrés recién nacido, qué es y cuándo se descubrió el surfactante, qué cosa es, breve recordatorio de la circulación fetal, qué es el conducto arterioso y su función, porque es importante, porque muchas veces hay una persistencia de conducto arterioso y puede prácticamente producir un cuadro muy parecido a lo que es este distrés o concomita con el distrés respiratorio. Fisiopatología del síndrome, de este síndrome, diagnóstico diferencial, criterios de maduración pulmonar y conducta ante un síndrome de distrés de recién nacido. Como ven por acá, este tema dedicado a mi esposa por su devoción a la perinatología. Mi esposa es especialista en esto, ahora mismo quizás no está en contacto con esto por cosas del destino, pero ella es especialista y ama esta especialidad. En honor a ella, doy este tema, aparte de que toca como tema del aparato respiratorio. Seguimos adelante. Fíjense que, de acuerdo a los aspectos históricos de la enfermedad, fíjense que desde 1854 descubrió Virchow una sustancia semejante a la médula nerviosa, como una mielina, principalmente en los alvéolos de los pulmones enfermos. Esto todo venía ya analizándose porque estos alvéolos no se distendían, no se abrían normalmente. Y entonces viene el estudio de lo que es la palabra hialina, derivada del griego, que significa vidrio o cristal. Y en un término empleado recientemente para denominar esa
esta membrana y esta enfermedad. Había algo que pues, debido a no haber una adecuada cantidad de surfactantes, provocaba como especie de una barrera en forma de cristal, y ahí le llamaron membrana hialina. Para los años 1903, Hochschild describió por primera vez la existencia de una característica membrana en los pulmones de los niños. Es una serie de autopsias de 43 recién nacidos estudiados, dándole el nombre de formación mielínica de los pulmones o enfermedad de la membrana hialina. Simpson y Grepper le llamaron atelectasia hialina, y Potter y Brooms y Shelf hyaline light membrane, ¿ves? Hyaline light membrane o parecido a una membrana hialina, o semejante a un cristal. De ahí viene esta barrera infranqueable, como se conforma como un cristal, y prácticamente no puede difundir adecuadamente el oxígeno y el CO2. Esto es un poquito de historia, lo pueden profundizar más porque todas las enfermedades tienen sus historias y lo pueden profundizar. La primera respiración, vamos a hacer un pequeño recordatorio porque es grandioso como llamamos milagro fisiológico, porque fíjense que en la etapa intrauterina el niño tiene unos pulmones aún que los va desarrollando hacia el final del embarazo, colapsados, sin un intercambio de gases, porque el oxígeno llega a través de lo que es la vena umbilical, viene del oxígeno de la madre, como hemos explicado, lo rectificamos hoy, lo ratificamos. Hoy vamos a hablar una cosita más o menos sobre lo que es la circulación fetal. Fíjense que se produce entonces un cambio fisiológico en el que al quitar el cordón umbilical, ese cordón famoso y bello a través del cual se alimenta el niño, se alimenta en cuanto a oxígeno, etc., prácticamente se corta y ya, pero ¿qué pasa? Que ya al salir el niño al exterior ya comienza la primera respiración, cambio a la respiración espontánea, y ahí es donde viene lo que es la expansión de esos pulmones y comienza la vida extrauterina. De producirse el síndrome de distrés respiratorio de membrana hialina, lógicamente no va a haber, aparte de que los mecanismos normales de respiración propioceptivos estimulan la respiración, no hay una verdadera o calidad de la membrana para que pueda difundirse ese oxígeno, y cae en lo que se llama el distrés respiratorio. Sería la primera respiración y circulación menor ausente, lógicamente. Esta respiración intrauterina depende de la madre, y por eso es que ponemos este stop en los pulmones, porque no existe, ahora cuando veamos alguna pequeña cosita de la respiración, de la circulación del recién nacido. Ahora fíjense que recordando la circulación fetal, y les recordamos qué cosa es conducto arterioso. Vamos a ver que la circulación fetal, aquí está el cordón umbilical, hay dos arterias que son las arterias umbilicales, y está la vena umbilical, ¿ven? Dos arterias que son umbilicales por una vena umbilical que lleva el oxígeno, pasa por la parte interna del hígado y sigue hacia la vena cava inferior, y ahí entra lo que es la aurícula derecha. La aurícula derecha que recibe la cava superior y esta cava inferior, y como que hay una comunicación interauricular o ventana oval, pasa a la aurícula izquierda, y de ahí, junto con la sangre que está en el ventrículo izquierdo, pasan a lo que es la aorta. Pero ¿qué pasa? Que esa sangre ya está, que viene de la vena umbilical, a través de esta ventana, ya lleva la sangre oxigenada. Y fíjense cómo esta sangre que viene por acá del ventrículo derecho, ¿ven? Prácticamente del ventrículo derecho, y no va a los pulmones, lógicamente, porque no existe una circulación menor todavía. Va entonces a través del conducto arterioso, y ese conducto arterioso, hacia la aorta. Por eso hay dos comunicaciones importantes que son la base de la circulación fetal: la apertura del tabique interauricular y el conducto arterioso. La persistencia de este conducto arterioso puede traer problemas también, como un cuadro muy importante respiratorio,
etcétera, muy parecido a lo que es el distrés respiratorio. Al nacer se cierra la ventana oval y en las primeras horas se debe cerrar ya el conducto arterioso, este que les pongo acá, porque este prácticamente después va a comenzar a llevar sangre desoxigenada, cargada de CO2, porque ya recibe las cavas que vienen de la economía llevando CO2 y no puede estar ni la persistencia del conducto arterioso ni la ventana oval abierta. Lógicamente, si se mantiene la ventana oval, no, entre las aurículas abiertas, se completa lo que se llama el complejo de Eisenmenger, que es una afectación que hay que darle tratamiento. Esto es un resumito más o menos rápido de lo que es la circulación fetal. Así que, viendo ya esto, seguimos adelante. ¿Qué es el surfactante? Fíjense que el surfactante, aquí está la molécula, es una molécula prácticamente de ácido graso y una parte de proteína y glicerol que tiene una región hidrofílica y una región hidrofóbica, y esta es la que compone la membrana de surfactante, que es producida por los neumocitos 2, que facilita la reexpansión. Es una tensión superficial que produce en el alveolo y facilita la reexpansión alveolar. El surfactante se descubrió en los años 50, producido por los neumocitos 2. Su composición consta, como decimos, de fosfolípidos, un 80%, fosfatidilcolina, fosfatidilglicerol, fosfatidililinositol y la fosfatidilethanolamina. Estas son los elementos que forman esa fabulosa molécula que nos ayuda a respirar cuando nacemos, y después mantener lo que sería una competencia pulmonar adecuada y una elastancia pulmonar adecuada, y mantener la tensión superficial de la pared alveolar, y así que se mantenga ese alveolo distendido. Al haber una dificultad en la producción de este surfactante, lleva al traste con el síndrome de distrés de recién nacido, porque no hubo una maduración pulmonar adecuada o el niño nació antes de tiempo. Ahí vamos a darle más adelante en este nuevo video esa explicación. Ahora, ¿qué es el distrés respiratorio de recién nacido o membrana hialina? Este síndrome de dificultad respiratoria o síndrome de distrés respiratorio por un trastorno respiratorio de recién nacido, prematuros, sobre todo, o que han nacido a destiempo o antes de tiempo, donde el pulmón no está a término o con la calidad adecuada para reexpandirse. Y entonces, lógicamente, porque hay una deficiencia agente de tensioactivo con menos de 37 semanas de gestación. A esta etapa, prácticamente los pulmones están lo que se llama inmaduros. Este es el concepto de inmaduro. Por tanto, uno de los tratamientos para evitar este distrés será el tratamiento profiláctico o preventivo. Y esto tiene que saberlo el neonatólogo, debe saberlo el médico primario, debe manejarlo porque atienden las madres que en la etapa gestacional. Los sacos de aire de alveolo de sus pulmones no permanecen abiertos por la falta de producción de insuficiencia de surfactante, lo que sería que lo recubre el surfactante. Lógicamente, estos alveolos preparados para al final del embarazo, para ya maduros, cubiertos por los capilares y con esa pared adecuada para cuando se produce la primera respiración, reexpandirse y aumentar lo que es la superficie de contacto con los capilares y la superficie para una buena hematosis. De ahí entonces, si no hay una buena hematosis, si no hay una buena expansión, vienen los trastornos de los gases arteriales en el bebé. Esa es una de la fisiopatología fundamental. ¿Qué edad más probable tiene la presentación de este síndrome? Menos de 34 semanas, 5%. Edad entre 28 y 34 semanas, 30%. Fíjense cómo voy bajando. Lógicamente, mientras más temprano nace el niño, lógicamente, más probabilidad hay de este síndrome. Entre 24 y 28 semanas, 60%. Y menos de 24 semanas, que prácticamente no debe nacer, es muy inmaduro,
sería 95%. Miren cómo los porcientos van aumentando cuando la edad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque no hay un alvéolo preparado para que se inicie una circulación menor adecuada, una circulación pulmonar adecuada. La circulación pulmonar se produce, pero la membrana no está adecuada para ese intercambio de gases. Esto es muy importante. Y además que los pulmones no se respalden adecuadamente, tampoco se produce una hematosis adecuada. Este cuadro es muy importante. Vamos a ver cómo es la maduración, cómo es el proceso casi al final del embarazo. Aquí hay un alvéolo de 25 semanas aproximadamente. Y después ya, como, fíjense cómo aquí está colapsado el alvéolo, ¿ven? Prácticamente. Y comienza la producción de surfactante. Son los alvéolos colapsados. Esto es, lógicamente, antes de las 28 semanas, más o menos, aproximada. Y ahora se deberá producir surfactante, suficiente material tensioactivo de los surfactantes por los neumocitos 2 para ir preparando esa tensión superficial. Y miren cómo el nivel de líquido va disminuyendo. Prácticamente tiene que resolverse con la apertura de los canales de sodio, todo ese líquido que hay en los alvéolos. Y es muy importante cómo en el mecanismo del parto, cuando el niño va saliendo, se produce como una especie de un ordeñamiento sobre ese tórax, sobre esos pulmones. Miren qué interesante cómo todo este mecanismo, que a veces pasa el niño durante algunas horas, unas veces 2 horas, 24, 13 horas, va saliendo por el canal. Todo esto le va haciendo como una preparación, es una lucha, pero es una preparación del niño para que todo este líquido se vaya saliendo de esos alvéolos, porque lógicamente deben estar lo más vacíos probable o adecuadamente para la hora de que empiece a respirar adecuadamente. Y lógicamente se abren los canales de sodio y todo el líquido alveolar debe desaparecer para finales del embarazo. Todo esto es lo normal, pero lógicamente si nace en una etapa por acá, la mediación, menos de 28 semanas, menos de 34 semanas, hay mucha probabilidad de que esos alvéolos no estén maduros o no haya una adecuada membrana alveolar preparada para una respiración adecuada. Les pongo esto para que tengan una idea de cómo se produce eso. Por eso ven que el nivel de líquido va bajando. Es esquemático, pero para que tengan una idea más adecuada. Cuadro clínico. ¿Cuál sería el cuadro clínico cuando esos alvéolos, cuando los alvéolos hay una membrana que no deja pasar, que no deja comunicar el oxígeno que entra con el CO2 que sale? Lógicamente hay una taquipnea buscando más posibilidades de oxígeno, una cianosis porque no se va el CO2, y se aplica una escala de Apgar en todo niño, no solamente si hay distrés respiratorio. En todo niño se aplica lo que sería la escala de Apgar, que la vamos a ver, y un test de Silberman, donde a través de 5 ítems, que sería, se ve el aleteo nasal, si está o no, el quejido respiratorio, si está o no, el tiraje intercostal, la retracción external y disociación tóraco-abdominal. Es muy importante porque eso es la semiología del niño en el examen físico del recién nacido. Es muy importante que esto lo maneje lógicamente el pediatra para valorar con el test de Apgar y el test de Silberman si está en presencia de este cuadro de agobio o insuficiencia respiratoria. Ahora bien, esta sería la puntuación de Apgar. Fíjense que la parte respiratoria es uno de los acápites, pero además se ve la frecuencia cardíaca, se ve el tono muscular, se ve la irritabilidad refleja como parte neurológica y el color de la piel. Lógicamente, esto va, cada más o menos tiene sus valores, ¿no? Y si la frecuencia cardíaca si está ausente, menos de 100 o mayor de 100, porque debe estar mayor de 100. Un adulto con más de 100 tiene problemas, pero el niño sí tiene que tener más de 100 para que esté normal. El esfuerzo respiratorio ausente es un niño deprimido, o lento, irregular si está prácticamente, se observa si no está respirando, tiene
un Silverman positivo, como lo dijimos ahora mismo, y bueno y fuerte, un llanto fuerte, gritos prácticamente, al nacer, prácticamente tiene 2 puntos. Aquí sería un punto por esta parte, todos los que estén acá, y 2 puntos todos. Totalmente es 10, el Apgar va de 0 a 10. El tono muscular flácido, cierta flexión de los miembros superior e inferior y movimientos activos. La irritabilidad sin respuesta, lógicamente, que tenga esfuerzo respiratorio ausente, flácido y sin respuesta, y muy cianótico, como en la piel, estamos hablando de que prácticamente esto está en un niño que está deprimido y no tiene prácticamente ningún punto en el Apgar. Es importante. Y así. La irritabilidad tiene gesticulación y llanto vigoroso. Y el color azul pálido, cuerpo rosado y completamente rosadito. ¿Ves? Esto prácticamente se mide al minuto y a los 5 minutos. Esta es la escala de Apgar. Muy importante para valorar un recién nacido. Que todo te ayuda a, si no ha habido una buena ventilación, lógicamente se pueden sumar otros componentes y otras causas como la hemorragia intracraneal, otra con persistencia de conducto arterioso, etc. Te pueden alterar esta escala. Ahora bien, un cuadro grande, se lo voy a decir rápidamente, pero ustedes lo pueden después poner su video y lo pueden ver. Por ejemplo, en las 20 y 25 semanas, 25, 28 semanas, 28 y 34 y por encima. Aquí tenemos condiciones para nacer, inmaduro extremo, inmaduro poco surfactante, prematuro y puede nacer aunque no esté a término. Condiciones de los pulmones, no condiciones para respirar aún, no preparado comienza la producción de surfactante, como vimos en el cuadro que la vimos cuando le pinté los 3 alveolos. Necesidad de ayuda con esteroides, lógicamente la maduración pulmonar, y los pulmones eliminan el líquido alveolar, y aquí puede necesitar surfactante como ayuda pulmonar en esta etapa. Posible Apgar al nacer de 0 a 3, el que vimos, el cuadro que vimos, de 3 a 5, de 6 a 8 o 6 a 8 o más, de acuerdo a la etapa de la semana de nacimiento. Aquí necesidad de surfactante, necesita maduración pulmonar obligada, necesita maduración pulmonar, puede valorarse la maduración pulmonar o se valora, y aquí se puede aplicar surfactante si fuera necesario. Pronóstico de vida reservado, mejor pronóstico y buen pronóstico para nacer. Este cuadro es hecho por mí, así mismo no lo van a encontrar honestamente en ningún libro, porque esto fue hecho por mí para como ayuda a los estudiantes, a todo aquel que le interese poder ver estos aspectos que no a veces no vienen comparados con las semanas. Ese lo hice para ustedes. Diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, con todo lo que hemos visto ya cualquiera pensaría que un diagnóstico, inclusive pensaría ya en los aspectos del diagnóstico. Lógicamente, clínico, sobre todo, gasométrico y radiológico. Son los 3 parámetros para el diagnóstico. Clínico, los antecedentes. Una madre con anemia, una madre diabética, una madre con algunos problemas, uso de droga, etcétera, cosas así, una mala vida, etcétera. Puede tener, lógicamente, puede ser un SIUR, crecimiento intrauterino retardado, o puede tener un parto prematuro. Son condiciones de la madre o del propio niño. En las primeras horas, empeorando progresivamente. Dificultad respiratoria moderada e intensa con polipnea. Esto es clínica. Tiraje costal o sifoideo, quejido, aleteo. Este es los criterios de Silverman, que lo habíamos visto anteriormente. El quejido expiratorio de gran valor. Te da una idea inmediata. Ahora, en el caso del gasométrico, se hace como electrodo transcutáneo. Se va a ver, lógicamente, el bicarbonato, el PCO2, el PO2 y la fórmula del índice de oxígeno, FiO2 sobre la presión de oxígeno arterial, tiene que estar mayor de 15 o prácticamente se considera insuficiencia respiratoria grave. El radiológico, vamos a ver el rayos X seguidamente. Pero más o menos este es el cuadro rápido que les pongo ante un niño cuando se hace el examen de recién nacido. Probablemente ese que está ahí no tiene distrés. Miren el color, miren su
quizás el aspecto, eso se ve un niño recién nacido normal, prácticamente, pero bueno, estamos mostrando que ante la presencia de estos síntomas y signos, podemos pensar de que el niño no tiene una buena ventilación y que probablemente está en un cuadro de hipoxia, que la hipoxia tiene muchas causas, pero entre ellas puede ser distrés respiratorio de recién nacido, si sobre todo tiene un nacimiento pretérmino o no a término. Okay. Diagnóstico diferencial, lógicamente, puede ser de hemorragia intracraneal, un bebé con hemorragia intracraneal, puede ser quizá en el transcurso de traumatismo del parto, puede ser otros problemas propios, hemangiomas, puede ser causa propia del niño que nazca con una hemorragia intracraneal. Broncoaspiración de meconio, puede ser las mismas circulares, la de meconio, que el niño defeque lógicamente intraútero por un sufrimiento fetal, ¿ve? Y entonces le hace broncoaspiración. Persistencia del conducto arterioso, el que hablamos hace un rato, persistencia de conducto que se debe cerrar en las primeras 24 48 horas, debe cerrarse, inmediatamente se convierte en un ligamento arterioso. Y agenesia o hipoplasia pulmonar, lógicamente, no hay pulmones adecuados para una ventilación adecuada. Y nacimiento por cesárea. Este dato no quiero entrar en contradicción, porque la cesárea es un método nuevo que está indicado, lógicamente, está indicado, porque gemelar, el macrofeto, una desproposición cefalopélvica demostrada, que ya el niño por ahí no va a salir, lógicamente, que lleva cesárea. Pero el nacimiento por cesárea es una ayuda a la salida del feto cuando hay estas condicionales. Pero recuerden la importancia de que el niño pase por ese canal, porque sobre todo es un tiempo, hay un ordeñamiento, hay un tiempo que el niño, que le da al niño antes de los mecanismos perceptivos están llegando poco a poco y le va dando lugar a la limpieza de esos alvéolos, de toda esa agua, pues están abriendo los canales de sodio, sobre todo al final del embarazo, ya en el parto como tal, en el periodo de parto, y el niño sale con unos pulmones más limpios. Y fíjese que al niño tener una mejor ventilación al nacer, una mejor ventilación, lógicamente la oxigenación cerebral es mejor. Por eso se plantea, entre comillas lo voy a decir, y lo pueden estudiar ustedes o tener su criterio, que los niños nacidos por parto normal tienen un IQ, llámese IQ, un nivel de inteligencia, un nivel de preparación un poco mejor. Esto hay estudios, lo pueden revisar, no quiero que como que sea algo ya exacto, lo pueden revisar, mejor que los que han nacido por cesárea. No sé, parece que este esfuerzo por el canal de parto les da una vitalidad diferente en cuanto a lo que sería la preparación neurofisiológica. Ok, lo dejo ahí para que ustedes lo revisen. Gasometría normal, vamos, pues se los pongo para que vean, un recién nacido a término, prácticamente el pH, el PaCO2, el bicarbonato, el balance de el bicarbonato estándar, etcétera, y la presión de oxígeno. Miren cómo varía, cómo va disminuyendo a medida que las semanas, recién nacido pretérmino de 30 a 36 semanas, recién nacido pretérmino menos de 30 semanas. Vean la presión de oxígeno, cómo va siendo mejor cuando el niño nace a término, lógicamente. Y así varía, ustedes lo pueden ver con detalle, cómo el pH varía, cómo va siendo más ácido, la PaCO2 va siendo mayor a medida que menos semanas, como el bicarbonato lógicamente va siendo diferente. Miren aquí, de 24 a 26 miliequivalentes por litro de lo que es el bicarbonato, lógicamente el mecanismo de ayuda respiratoria a lo que es el mecanismo metabólico, la acidosis respiratoria que se produce o la acidosis metabólica que se puede producir, que no se contrarresta con la acidosis respiratoria o el mecanismo respiratorio, puede alterar los mecanismos de la gasometría, de los gases arteriales en el neonato. Lógicamente, influye su edad gestacional
en el momento del parto. Ese es el resumen de esto que les pongo. Diagnóstico radiológico, fíjense, esto sería una plaquita de un rayo X de un recién nacido normal. ¿Ven? Prácticamente, ahí se ven limpios los pulmones. Miren aquí cómo están edematosos. ¿Ven? Prácticamente cómo están esos pulmones llenos de líquido. Así se vería si hay un conducto arterioso también. Pero bueno, es DIS-3 recién nacido y se ve, es uno de los apoyos más para el diagnóstico. El recién nacido va a tener ese rayo X al nacer. Los pulmones ocupaditos, con mucho líquido, y lógicamente lleva entonces, nos obliga a una ventilación mecánica y en cuidados intensivos. Conducta ante el síndrome, lógicamente, prevención. La prevención es la madre de la medicina, yo diría. Lo profiláctico, estar delante del problema, es importantísimo. Prevenir nacimientos prematuros, lo más posible. Uso de surfactantes si fuera necesario, sobre todo si hay un niño que va a nacer irremediablemente antes de las 34 semanas, usar surfactantes o la maduración pulmonar. Cesárea si fuera necesario, lo pongo. Tratamientos del síndrome instalado, que sería oxigenoterapia, ventilación mecánica, surfactante pulmonar y antibiótico. Vamos a ver cómo el tratamiento del síndrome instalado, la oxigenoterapia en la incubadora, puede llevar simplemente un tratamiento básico de oxígeno, ventilación mecánica, el CPAP o BiPAP, la Continuous Positive Aeroalveolar, ¿no? O Airways Positive. Bien, y el BiPAP, la binivel, tanto en inspiración como expiración, que se usa en los niños, el CPAP o el BiPAP. El surfactante pulmonar, si es membrana hialina, lógicamente, y antibiótico profiláctico. El niño llevaría su antibiótico valorado de acuerdo a su peso, su edad aparente, todo eso lleva la medición de los antibióticos de acuerdo a las fórmulas pediátricas. Aquí está un poquito lo que sería el medicamento, el surfactante, ¿ves? El Curosurf, en este caso tiene nombres comerciales. Esas serían las bases fundamentales la del distrés respiratorio, el mecanismo de mecánica ventilatoria y la monitorización en la salita de cuidados intensivos pediátricos. Bueno, pues aquí creo que con esto los quiero estimular, o los he estimulado para profundizar. Ya les había aclarado que no estoy a un nivel de un especialista de perinatología, etcétera, pero las bases fundamentales para este síndrome, como complemento más de un poquito tirado a la fisiología, la anatomía, que es la base de este canal con ustedes, pero las bases del tratamiento, las bases del diagnóstico, que es el surfactante, eso sí, se lo aclaré bastante para que embullarlos, para estimularlos a estudiar este síndrome, sobre todo los que están rotando por pediatría o cuando roten por pediatría, etc. Y bueno, no me voy sin una frase: un recién nacido es un milagro que nunca deja de serlo. Quiere decir que la importancia de este logro de la formación de un ser intrauterino, prácticamente, que comienza su corazoncito a latir a la 4ª semana, ya después de esto es un ser vivo prácticamente que hay que chequear, proteger durante todo ese embarazo y que van a nacer en un momento determinado. Pero que aunque haya sido un milagro su nacimiento, no deja de serlo, porque un niño todo el tiempo va a ser un milagro, porque va a ser el adulto del mañana, y mientras más correctamente formado, correctamente tratado, correctamente educado, va a contribuir a unas mejores generaciones. Así que, por lo tanto, les dejo esta frase de
y muchas gracias. Y seguimos más adelante. Nos iremos con algunas otras patologías. Ya, por ejemplo, un poquito ya nos vamos a acercar un poco a las patologías de trauma de tórax para revisar un poquito con respecto a la anatomía de lo que es la jaula torácica, la fisiología un poco más profunda de lo que es el espacio pleural, con los neumotórax o los hemotórax. Nos vamos adelante, seguimos con ustedes. Muchas gracias y seguimos con ustedes.